gusto saludarte, soy el pastor Israel Ramírez y te damos la más cordial bienvenida al servicio en línea del Centro Cristiano La Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Familia LCC, bienvenido. Si tú eres parte de la familia LCC, te voy a pedir que pongas reacciones de corazones y pongas en los comentarios: yo soy LCC. Y si tú nos visitas de algún otro lugar, quizá no eres de San Antonio, quizá eres de otro estado en los Estados Unidos o de otro país, por favor, dinos de dónde te conectas de antemano. Bienvenidos. Es una alegría muy grande que puedan conectarse con nosotros en esta hora. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy comenzamos una nueva serie, Jesús es Rey, el estudio del Evangelio según Mateo, dentro de unos minutos, pero no queremos pasar todavía la palabra, aunque es sumamente importante. Pero primero queremos tener un tiempo de adoración al Señor. ¿Qué te parece? Yo quisiera que prepararas tu corazón, yo quisiera que no te distrajeras, por favor, porque queremos tener un tiempo en donde podamos expresarle a Dios mediante el canto nuestro corazón. Inclusive te pido que en este momento de adoración que tengamos no te distraigas y pongas tus peticiones de corazón delante del Señor. Ten un tiempo para conectarte con Dios, para que después de la adoración Dios se conecte contigo por medio de su palabra y te hable. Así que te invito en este momento a conectarte con el Señor por medio de la adoración. De antemano, muchas gracias por conectarte, muchas gracias a todos los que dan ofrendas, diezmos, muchas gracias, síganlo haciendo, pero ahorita es importante que nos conectemos con el Señor por medio del canto en adoración. No te distraigas, habla con Dios, deja tus cargas, reconócele a Él como tu Señor, como el Salvador, y después venimos con el mensaje de la palabra de Dios. Yo soy el pastor Israel Ramírez, bienvenido. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Hola, me da mucho gusto saludarte. Soy el pastor Israel Ramírez, pastor del Centro Cristiano la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Reciban un saludo muy grande a toda la familia LSC, todos nuestros amigos que se conectan en la ciudad, fuera de la ciudad, en el país y en otras naciones. Bienvenidos una vez más aquí a la transmisión en línea del servicio del Centro Cristiano la Iglesia del Señor, y estamos muy contentos y muy expectantes porque hoy comenzamos con una nueva serie de enseñanzas titulada Jesús el Rey. Es un estudio del Evangelio según Mateo que te enseñará cómo Jesús es el Mesías prometido, Rey por sobre todo, y cómo se aplica a tu vida, matrimonio, familia y servicio a Dios el día de hoy. Así que bienvenido, qué bueno que estás aquí. Abrochémonos los cinturones y vamos a comenzar. Si tienes la Biblia en tus manos, te recomiendo que la saques, ya sea en tu dispositivo móvil o en lo que es el libro, o si no, vas a ver los textos también en pantalla. Pero queremos adentrarnos en este estudio del Evangelio según Mateo el Rey Jesús. Y bueno, quisiera iniciar dándote un poquito de contexto del Evangelio según Mateo, el Evangelio a cuestión y estudio. Esta historia recopilada precisamente por Mateo narra el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero escucha, tiene una connotación muy importante. Esta narrativa busca ver una continuidad y realización de la historia bíblica de Dios e Israel. Es decir, es como una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo se relaciona con Jesús esta línea del Antiguo Testamento hasta llegar precisamente a la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, hablando un poco del autor de este evangelio, es comúnmente aceptado por la mayoría de eruditos que el autor del mismo, del Evangelio según Mateo, pues es Mateo, aunque los escritos mismos no lo definen como tal. En sí, Mateo en la Biblia era uno de los discípulos de Jesús. Su evangelio es el más largo de los 4 y algunos estudiosos creen que fue el primero que se escribió. Antes de que Mateo se convirtiera en discípulo de Cristo, era un cobrador de impuestos o publicano en la ciudad de Capernaum. Ahí recibió el llamado a seguir a Cristo, dejó ese puesto de publicano y siguió a Jesucristo hasta convertirse, como comúnmente se acepta, en el escritor de este evangelio. Ahora, quiero que entiendan, cuando estudiamos los escritos sagrados, mayormente los evangelios, que aproximadamente en un periodo de 30 a 40 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus discípulos transmitieron las enseñanzas y vida de Jesús de manera oral. A esto se le llama tradición oral. Así que es muy importante que lo conozca, que durante los primeros 30, 40 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, no existía algo como lo que nosotros vemos o tenemos en este momento, algo que le llamamos Biblia, que es una compilación de libros. No existían los evangelios para ese momento, pues el apóstol Pablo, que escribió una mayoría del Nuevo Testamento, no se había convertido. Estamos hablando una vez más de 30 a 40 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. En ese periodo, por ejemplo en Hechos 2, cuando dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no es que sacaban sus Biblias, o no es que había escritos que consideraban sagrados, era la tradición oral, era la comunicación oral de aquellos que habían sido testigos oculares y que habían escuchado de primera mano las enseñanzas de Cristo. Ahora, después de este periodo de 30 a 40 años, lo que hace Mateo es tomar estas enseñanzas e historia de Jesús y estructurarlas en un maravilloso libro que conocemos como el Evangelio de Mateo. Mateo es un evangelio que quiere mostrar entonces cómo a través de Jesús la historia del pueblo de Dios y el pueblo de Israel no solo continúa, pero tiene cumplimiento. Su evangelio nos muestra que Jesús es el Mesías prometido del linaje de David, es decir,
que Jesús es rey, que Él es un nuevo maestro con la misma o mayor autoridad que Moisés. Y no solo eso, Mateo nos muestra que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que uno de los objetivos precisamente de Mateo es ese, mostrar a Jesús como el Mesías, nacido de la raíz de Abraham, del linaje de David. Jesús es el rey, ¿verdad? Tiene la autoridad, pero no solamente eso. Mateo nos viene y a través de su evangelio nos quiere mostrar que Jesús es un nuevo maestro. No solamente a la altura de Moisés, pero sobre la autoridad de Moisés. Por eso, por ejemplo, en uno de los mensajes más icónicos de los evangelios, el Sermón del Monte que aparece ahí en Mateo, dice: oíste que se fue dicho, pero yo os digo. Es decir, Mateo presenta a Jesús como un maestro con mayor autoridad que el mismo Moisés. A ver, quiero que escribas en los comentarios: Jesús es el Mesías, Jesús es el maestro de maestros, pero no solamente esto. Al final, y con todos los acontecimientos que ocurren en su evangelio, Mateo llega a esta conclusión: Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pon ahí Emmanuel, Dios con nosotros. Así que podemos ver el contexto de este maravilloso libro. Y pues Mateo precisamente prepara estos escritos con una introducción y una conclusión. Esta introducción y conclusión sirven como marco para 5 secciones contenidas en su evangelio. Y cada uno de los sucesos que ocurren en esas secciones terminan con una enseñanza de Jesús. Hoy trataremos la primera sección, abarca del capítulo 1 al capítulo 3. Estos capítulos nos empiezan a hablar de la genealogía de Jesús, su nacimiento, la visita de los sabios del oriente, la horrible matanza de niños cuando Herodes buscaba matar a Jesús, el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Eso es lo que abarca los 3 primeros capítulos de Mateo. Pero hoy nos enfocaremos en las genealogías. Y quiero decirte, algunos se espantaron ya cuando escucharon genealogías, ¿verdad? Como que se las pasan, voy a hablar de esto en un momento. Pero mediante este estudio del día de hoy, de las genealogías, en donde nos vamos a enfocar, conocerás que Jesús tiene un plan con todos y puede usar a quien Él decida para lograr sus propósitos. También aprenderás que Dios es fiel a sus promesas, que podemos confiar en Él, que siempre tiene un lugar para nosotros y que nos da la oportunidad, escucha, para cambiar nuestras historias. Así que comenzamos, porque al final, amigos y hermanos, Jesús es Rey. Muy bien. Cuando leemos las escrituras al principio del Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, Mateo comienza diciendo lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Mateo comienza su evangelio de una forma muy inusual. Empieza con una genealogía. Una vez más, para muchos, cuando llegan a este punto y dicen una genealogía en nombres raros, pues parece que podría ser aburrida, que mejor ni siquiera la quieren leer. En sí deciden pasar de alto. Pero quiero decirle que para los ojos judíos, el empezar con una genealogía era muy importante, era trascendental. Quiero decirte que una vez más, cuando leemos el versículo 1 del Evangelio según Mateo, dice libro de la genealogía de Jesucristo. Estas palabras literalmente significan el libro de generaciones de Jesucristo o el libro del origen de Jesucristo. La palabra genealogía proviene del griego génesis, que significa origen. Mateo pudiera estar sugiriendo el comienzo de una nueva dispensación. ¿Te das cuenta? Por otro lado, quiere dejar claro el árbol genealógico de Jesucristo con el fin de refutar cualquier ataque al origen judío y mesiánico de Jesús. Así que declara desde el verso 1, hijo de Abraham, del linaje de David. Es decir, Jesucristo es judío, es el Mesías y su linaje real le hacen digno de llamarse Jesús el Rey. Ahora,
Quiero adentrarme en el enfoque que trataremos hoy al estudiar la genealogía usada por Mateo y sus implicaciones para ti el día de hoy. Así que hay algo muy interesante en la genealogía de Mateo. Escucha, pone 4 mujeres en los eslabones de la cadena genealógica de Jesús: a Tamar, a Rahab, a Ruth y a la mujer de Urías, es decir, a Betsabé. Y llama mucho la atención cuando tú empiezas a leer una vez más, ¿no? Quizá tú ya has tratado de leer Mateo, empiezas con la genealogía y dices, ay, déjame saltarme hasta el verso 18, donde empieza a hablar del nacimiento de Jesús, porque como que ni puedo leer bien los nombres. Es sumamente interesante estudiar la genealogía, y más cuando de entrada empezamos a ver que Mateo rompe el marco tradicional. En un momento voy a decir por qué, y pone dentro de los eslabones de su genealogía a ciertas mujeres. Dices en este caso Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, es decir, Betsabé. Esto, una vez más, esto resulta muy inusual para la cultura judía, ya que se consideraba una cultura patriarcal. Sin embargo, una vez más, Mateo rompe este esquema, introduciendo a estas 4 mujeres en su genealogía. Y aún va más allá de eso, porque 3 de estas mujeres obviamente estuvieron fuertemente envueltas con el pecado. Y quiero explicarte esto una vez más. Mateo rompe una tradición. Menciona mujeres, eso no estaba dentro de la tradición judaica, pero 3 de las 4 mujeres que menciona son mujeres que estuvieron muy fuertemente envueltas en pecado. Yo te invito a estudiarlas. No tengo todo el tiempo para estudiar esto, pero te invito a que las estudies y te vas a dar cuenta qué clase de pecado. Déjame hablarte brevemente precisamente de estas cosas. El verso 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Arán. Escucha. Tamara, del cual habla este verso, escucha, cometió el pecado de fornicar con su suegro Judá, vistiéndose como ramera en el camino. Entonces, ya para empezar, estamos viendo a la mujer Tamar, que concibe a Fares y Zara. No solo una mujer, pero aquí la situación es que esta mujer adultera con su suegro y se vistió de prostituta para llegar al punto de tener relaciones sexuales con su suegro. Bueno, esa es Tamar. Y esa es una de las mujeres mencionadas dentro de las cuales venía el linaje de Jesús. Sigamos adelante. El verso 5, vamos a ver otra mujer. El verso 5 dice de la siguiente manera: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Vamos a ver, Rahab era una prostituta en la ciudad de Jericó. ¿Me está escuchando? Primero Tamar, estamos hablando de una mujer que se vistió de prostituta y que tuvo relaciones con su suegro, y está ahí en la genealogía. Y luego vamos a ver aquí a Rahab. Rahab era una prostituta que vivía en Jericó y que ayudó al pueblo de Israel. Pero no solamente eso, a Ruth, gracias a Dios, no era una prostituta, pero Ruth pertenecía a un pueblo diferente, provenía de un pueblo pagano, de Moab. Y Moab era enemigo de Dios. En sí, el verso 6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, es decir, Betsabé. Betsabé cometió adulterio con David. Así que uno podría preguntarse, ¿por qué Mateo, inspirado por Dios, incluye en su genealogía a mujeres con una historia tan cuestionable?
¿Qué nos querrá enseñar Dios con esto? Porque nosotros creemos que Mateo fue inspirado por Dios para escribir lo que está aquí. ¿Por qué poner a Tamar? ¿Por qué poner a Rahab? ¿Por qué poner estas mujeres con un historial cuestionable? ¿Qué? Al final traza la genealogía de Jesús. Es decir, estas son parientes de Jesús. Y para cualquier familia normal, son de esos parientes que no quieres que salgan en las fotos. Son de esos parientes que no quieres que se enteren que son de tus parientes. No quieres, no son de mi familia. Dios se encarga que Mateo, el escritor de este evangelio, las ponga. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Puedes poner en los comentarios, ¿por qué? ¿Qué Dios nos quería enseñar? Y eso es lo que quiero hablar en esta segunda parte del estudio. Quiero hablarte precisamente de ciertas características de estas mujeres que hablan del corazón de Dios para ti el día de hoy. Lo primero que nos enseña la incursión de estas mujeres con estas características en las genealogías que traerían a Jesús es que todos tenemos un comienzo y una familia de origen, pero quiero dejar esto en tu corazón. Escucha, nuestro origen no necesariamente va a determinar nuestro futuro. Te lo voy a repetir, nuestro origen no necesariamente va a determinar nuestro futuro. Así es, todos tenemos un comienzo, una familia de origen, pero eso en Cristo no quiere decir que va a determinar nuestro futuro. Escucha, como vimos, estas mujeres no tienen el mejor origen, o por lo menos su origen no las calificaba de manera normal para ser parte de la línea genealógica del Rey Jesús. Sin embargo, lo fueron. Es decir, su origen no necesariamente determinó su futuro. Y mira, no sé cuál sea tu origen o el contexto de la familia de la cual vienes. Lo que sí sé es que cuando encomiendas tu vida a Jesucristo y su voluntad, tu futuro cambia. Tu origen no determina tu futuro. En Cristo, amigos, se rompen maldiciones generacionales. Es decir, no importa si tu familia de origen ha sufrido de enfermedades fisiológicas, hereditarias como anemias, fibrosis, cáncer, síndromes, etc. Jesús rompe la maldición generacional de la enfermedad. Escucha, no importa si tu familia de origen ha sufrido de trastornos mentales, dependencia de drogas, alcoholismo, depresión o suicidio. Jesús rompe la maldición generacional. No importa si tu familia de origen ha practicado hechicería, espiritismo, adivinación, etc. Jesús rompe la maldición generacional de ocultismo y ataduras demoníacas. No importa si tu familia de origen hay divorcio, promiscuidad, incesto. Jesús rompe la maldición generacional de la inmoralidad sexual. Escucha, en Cristo tu origen no determina tu futuro. En Cristo tu origen no determina tu futuro. Puedes escribir eso en los comentarios, puedes grabártelo en tu corazón, porque es lo primero que nos enseña la incursión de estas mujeres con ese contexto en la genealogía. Jesús venía de allí, aleluya, porque en Cristo tu origen no determina tu futuro. Jesús rompe maldiciones generacionales. Ahora escucha, hay otra cosa que nos enseña también precisamente esta incursión de estas mujeres en la genealogía. En una genealogía judía, como lo vimos, normal, las mujeres no eran incluidas. Pero quiero dejarte esto en tu corazón. Mientras otros te excluyen, Jesús siempre tiene lugar para ti. Voy a repetir esto es hermoso. Mientras otros te excluyen, como en este caso los judíos no incluían normalmente a las mujeres en la genealogía. Mientras otros te excluyen, Jesús siempre. ¿Cuándo?
siempre tiene lugar para ti. Escucha, Tamar enviudó 2 veces. Su suegro la rechazó. Ella misma se envolvió en pecado de prostitución tratando de ser incluida. Uno podría decir que la historia de Tamar es de las que se ocultan, como te había dicho, de la familia. Sin embargo, de uno de sus hijos viene la línea genealógica de Jesús. No importa que tu vida esté de cabeza, no importa que aún tu propia familia te rechace, en medio de la tragedia, no importa que buscando ser incluido caigas más bajo. Escucha, Jesús siempre tendrá lugar para ti. Entrégale tu dolor, arrepiente de tu pecado. Él te espera. Jesús tiene un lugar para ti. Ahora escucha. Mateo escribe constantemente este principio de que Jesús incluye a otros que otros excluyen. Por ejemplo, habla de María, una joven común que fue escogida para ser la madre del Salvador del mundo. Los sabios que venían de Oriente no eran judíos. Sin embargo, son incluidos con aquellos que traen la adoración del Mesías que nacía. Jesús mismo habla en el capítulo 3. Un hombre normal para los demás, al ser bautizado, ve como los cielos se abren. El Espíritu de Dios desciende sobre él y se escucha la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Amigos, hermanos, nunca olviden, mientras otros te excluyan, Dios siempre tiene lugar para ti. Si otros te excluyen porque no tienes capacidad, Jesús siempre tiene lugar para ti. Si otros te excluyen porque tu pecado es muy grande, Jesús siempre tiene lugar para ti. Si otros te excluyen porque no cabes en el perfil del grupo, Jesús siempre tiene lugar para ti. Esto es muy importante que se quede en tu corazón. Cuando los otros te ven como normal y promedio, en Cristo Dios te ve como su Hijo amado en el cual se complace. Esto es muy importante precisamente allí cuando vemos el capítulo de Mateo, en el capítulo 3, al final de los versos 13 al 17, ese bautismo de Jesús. ¿Qué tú crees que había pensado la gente que estaba alrededor? El mismo Juan el Bautista, ¿qué habrá pensado? Para todos era un hombre normal, era como otro que se iba a bautizar con Juan el Bautista. Sin embargo, en un momento dado que es bautizado y sale del agua, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué habrán pensado toda esa gente? Quiero decirte algo, no importa lo que la gente piensa de ti, escúchalo muy bien. Alguien necesita escuchar esto el día de hoy. No importa lo que la gente piense de ti. El Padre Celestial piensa amor hacia ti. El Padre Celestial piensa un deseo de estar contigo. Es por eso que Mateo también le llama a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Precisamente cuando habla de su nacimiento, así lo dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, queriéndonos decir: mi deseo, mi anhelo es estar contigo. Yo no te excluyo. Yo vine a estar contigo. Yo soy Emmanuel. Y tú podrías decir: bueno, es que yo no soy digno de Jesús. Nadie somos dignos. Todos somos pecadores. Por eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados. Y aún antes de morir, Él ya era Emmanuel, Dios con nosotros. Así que quiero que te quedes bien grabada en tu corazón. Mateo nos muestra, la genealogía nos muestra con estas mujeres, con lo que pasó con estas mujeres, con quién eran estas mujeres, que mientras hoy otros te excluyen, Dios siempre tiene lugar para ti. Pero también nos enseña que tu historia puede cambiar de destrucción para tu vida a bendición para la vida de muchos. Es precioso lo que nos muestra esta genealogía y estas mujeres incluidas allí. Dios obviamente soberanamente y sabiamente las pone para enseñarnos. Quiero decirte que estas 4 mujeres realizan hechos muy distinguidos para el destino del pueblo de Israel.
Rahab, al esconder a los espías de Josué y profesar su fe en el Señor, favoreció la entrada de Israel en la tierra de Canaán y fue considerada como un modelo de la fe en Hebreos 11:31. Ruth, a pesar de ser natural de Moab, siguió a su suegra Israel para dar descendencia a su marido difunto, tal como prescribía la ley de Moisés. Se casó con Boz, su pariente próximo, engendrando así a Obed, abuelo de David. ¿Sabes qué, amigo, hermano? No importa tu pasado, siempre hay un momento en que tienes que decidir qué hacer con tu futuro. Voy a repetirte esto. No importa tu pasado, siempre hay un momento en que tienes que decidir qué hacer con tu futuro. Estas mujeres con futuros o tristes, trágicos o pecaminosos, llegó un momento en sus vidas que tuvieron que decidir cuál iba a ser su futuro, cuál iba a ser su legado, cuál iba a ser su fruto hacia adelante. Escucha, lamentarse o culpar a otros por lo que te ocurrió no ayudará. Entrega tu vida a Cristo, camina en su voluntad y tu historia cambiará. Si quieres que tu historia realmente cambie, si quieres que los fantasmas, o como dicen por ahí, los esqueletos de tu closet no te persigan, tienes que dejarte de quejar, tienes que dejarte de acusar, tienes que hacer lo que hicieron estas mujeres que están incluidas en la genealogía de Jesucristo. Decidieron por el bien, decidieron por lo mejor. No se quejaron, no acusaron, hicieron lo que tenían que hacer, aunque algunas de ellas arriesgaron la vida en el camino. Sin embargo, sabía que había un momento de decisión, un momento de decisión que marcaría su historia y que marcaría su futuro y que dejaría atrás su pasado, no importa cuál fuere. El caminar en la dirección de la voluntad divina no solo restaurará tu bendición, sino que también resultará en la bendición de muchos. Escucha, sigue a Cristo, cambia tu historia, deja un legado de bendición, deja un legado de bendición, cambia tu historia. Dios te da la oportunidad de cambiar tu historia. Dios, aleluya, Dios te da la oportunidad que no importa lo que haya ocurrido trágico o pecaminoso en tu historia atrás, viendo hacia adelante, hacia tu legado, puedes ver mejores hijos, puedes ver mejores nietos, puedes ver mejores bisnietos, reyes en tu genealogía, como en la genealogía de Jesús. Pero todo inicia con una decisión hacia la voluntad de Jesucristo. Y yo quiero concluir con esto. Hay una constante en el Evangelio de Mateo. La frase, entonces se cumplió lo dicho. Esta frase es reincidente en su evangelio. ¿Sabes por qué? Porque buscaba probar que Jesús era el Mesías prometido, que todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban exactamente de Jesús. Por eso cuando tú lees el evangelio según Mateo, te encuentras con esa frase. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o entonces se cumplió lo dicho. Porque Mateo está haciendo esa conexión. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Rey. Pero ¿sabes qué? También nos enseña a nosotros que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, que Dios cumplirá lo que promete. Dios cumplirá lo que promete. Dios te será fiel. Y amigos y hermanos, no sé cuál sea tu situación actual, pero yo sí te voy a pedir que no olvides algo. Tu pasado no determina tu futuro. Dios siempre tiene lugar para ti. Y recuerda, Dios te permite elegir y cambiar tu historia, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Te quiero invitar en este momento a poner tu vida en las manos de Dios.
Si necesitas arrepentirte de tus pecados y rectificar tu vida, hazlo. Empieza a caminar hacia la voluntad de Dios. Tu historia, tu legado puede ser de profunda bendición. ¿Qué te parece si oramos un momento en esta hora? ¿Qué te parece si le dices: Señor, yo quiero cambiar mi historia, yo quiero dejar un legado? Y aunque quizá tenga una historia hacia atrás no muy buena, quizá de tristeza, quizá de enfermedad, quizá de adicción, quizá de muerte, quizá de pecado, yo quiero que mi historia cambie. Yo quiero dejar otro legado, Señor. ¿Oramos? Te invito a orar en este momento. Permíteme bendecirte, Señor. Yo bendigo a cada persona que se está conectando en esta hora. Y te pido que ahí tú también le pidas al Señor: cambia mi historia. Señor, tu evangelio nos muestra que tú tienes un lugar para todos, Señor. Que tú, a pesar de nuestras historias tan terribles que pueden ser, tú tienes un lugar para nosotros. Que tú nos das la oportunidad de cambiar nuestro legado, de cambiar nuestra historia, Señor. Que mientras otros nos quieran excluir, tú nos quieres incluir, Señor. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Ayúdanos a caminar bajo la guianza de tu Espíritu de tal manera, Señor, que independientemente de cuál sea nuestro pasado, Señor, hoy podamos hacer tu voluntad y así no solo bendecir nuestras vidas, pero bendecir a mucha gente y bendecir nuestras generaciones. Ayúdanos a todos los que hoy oramos y clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes escribir amén ahí en los comentarios. Escribe amén. Es mi oración que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Quiero darte un regalo. Si estás interesado en el manuscrito de la enseñanza que hoy compartí, escribe en los comentarios yo, y con gusto te lo regalamos. Te lo haremos llegar por Messenger, así que pon yo en los comentarios si quieres mi estudio. Es completamente gratis. Si estás en San Antonio, te invito la próxima semana a acompañarnos en nuestros servicios presenciales. Escríbenos para más información. Si no estás en San Antonio, nos vemos aquí en línea la próxima semana con el estudio del Evangelio según San Mateo. Amigos, familia LCC, les pido en este momento que compartan este mensaje, sean de bendición a familiares y amigos con él. Y bueno, yo soy el pastor Israel Ramírez y este es el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Dale like, suscríbete y recuerda, Jesús es Rey.